porque los vecinos de alrededor no les hacía mucha gracia. Y llega un momento en que Jesús aparece en la historia, aunque hay gente que eso lo duda. Nosotros un día haremos una conferencia para demostrar que precisamente fue así. Y a él, precisamente, se movía en esos momentos en que el templo segundo, conocido como el templo de Herodes, líder romano de esa época, que quería tener a los judíos contentos, ¿y qué les hizo? Un gran templo. Entonces edifican un gran templo, los judíos no se alborotan tanto, ya no se sublevan, y ellos adoran allí. Y esas famosas escenas que a veces vemos en películas, y que en la Biblia por supuesto está registrado, Jesús entra por el templo y hace cosas por allí. Este templo llegó un momento en el año 70 de la era cristiana, y con profecías que Jesús mismo había determinado, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Recordáis? Creo que un día en una conferencia tratamos sobre ello, como los discípulos se ponen con Jesús a su lado y le dicen a Jesús, qué maravilla de templo tenemos, ¿eh? Y Jesús les dice, pues no va a quedar piedra sobre piedra. Para ellos eso resultó, ¿cómo puede ser? Lo máximo para ellos. Pues sí, efectivamente, unos 40 años después, ese templo fue destruido tal como fue profetizado por Jesús. Y ese templo dejó de existir, no quedó nada, con la excepción de un famoso muro, ya os lo comentamos la otra vez, de las Lamentaciones, donde aún vemos los judíos ortodoxos que se van inclinando con la cabeza hacia el muro, haciendo oraciones. Pero es que esas piedras de ese muro de las Lamentaciones no pertenecían, no formaban parte del templo en sí, sino que eran el muro de contención de las tierras donde encima estaba situado el templo. Por tanto, la profecía no falló, del templo no quedó piedra sobre piedra. Luego, con el paso de los años, nació la polémica. ¿Hubo realmente un templo allí? ¿O no lo hubo? Los años van pasando, las civilizaciones también, las conquistas, las guerras. ¿Sabéis? El pueblo árabe musulmán, básicamente, niega la existencia de que los judíos hubiesen estado jamás allí. Veremos si eso realmente es así o no, porque sabéis que esa es la situación de conflicto primordial en el mundo, ¿verdad? Que es una situación inestable desde que se creó el Estado de Israel en 1948. Pues todo esto será el tema que iremos tratando ahora y que tanto nos va a afectar a todos nosotros. La profecía del tercer templo de Jerusalén es lo que vamos a tratar a partir de ahora. ¿Sabéis? Es una profecía muy conocida para las personas que no son cristianas, bastante desconocida por muchos católicos, más conocida por los evangélicos protestantes y desconocida por otros grupos religiosos cristianos, y que a veces se dice que realmente esto no es profecía bíblica. Veremos cómo además hay personas que interpretan esta profecía en algún modo distinto y que verdaderamente va a llevar el mundo a un error tremendo. Y eso está siendo muy expandido ya por muchas denominaciones protestantes. Y si nosotros no conocemos la verdad, vamos a sucumbir, porque esto se va a hacer con un propósito. ¿Habrá un tercer templo en Jerusalén? Fijaros, con esta sola diapositiva ya se está diciendo mucho, nos situamos con Israel. Esto que veis abajo a la izquierda es la explanada de las mezquitas, conocido de sobras por precisamente esa cúpula amarilla, esa cúpula dorada, tercer lugar sagrado del mundo islámico. Pero fijaros a la derecha. Si veis la parte de la derecha, vemos el mismo emplazamiento, pero con cosas distintas allí. Eso simularía ser el tercer templo de Jerusalén. Es una maqueta, se ha hecho un montaje fotográfico, pero para que veáis que esto es una profecía que tiene que quedar teóricamente así. Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a un texto bíblico. ¿Sabéis? Hay personas que dicen,
¿esto está realmente en la Biblia o es alguien que se lo está inventando? Vamos a hacer un poco de introducción al tema. ¿Sabéis? El templo tenía una serie de personas que trabajaban en él. Entre ellos, habían un grupo que eran conocidos como los cantores del templo, como los escuapis de Montserrat que deben cantar ahí. Pues bien, precisamente había gente que se dedicaba a cantar, alabando a Dios en esos lugares. Fijaros, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 1 y versículos del 31 al 33, nos describe un poco todo esto. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Recordemos que David fue el padre ¿de quién? De Salomón, que fue el que edificó el templo. Él, antes David, como Dios no le concedió el levantar ese templo porque había derramado mucha sangre, le dijo, lo va a hacer tu hijo, tú no. Pero él lo dispuso todo para que su hijo, sencillamente, casi ya lo tuviera todo hecho. Fijaros, David ya instaura esto, un servicio de canto en la casa de Jehová, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Veis? Aquí es cuando se termina el tabernáculo, ¡pam!, y se pasan al templo. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues, con sus hijos, ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, etcétera, etcétera. Ya vemos el inicio de este proceso de cantos. Otro texto, también en Primera de Crónicas, 9:33. También había cantores, jefes de familias de los levitas. Iros quedando con esto, levitas. Levitas eran hijos de Leví, una de las 12 tribus en las que se dividía el pueblo de Israel, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. No quiere decir que los pobres se pasaran cantando las 24 horas del día los mismos, sino que se iban turnando. Y en el mismo libro, capítulo 6, versículo 48, nos dice, y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Fijaros cómo los levitas eran personas que se dedicaban exclusivamente al servicio del tabernáculo de la casa de Dios. ¿Sabéis? No podían ir cualquier persona que perteneciera a otra tribu, de las otras 11 que quedaban, y hacer funciones dentro de este tabernáculo. No. Solo podían hacerlo los levitas. Fueron consagrados específicamente para esto, porque sucedió un cierto hecho que lo podéis buscar en vuestras propias Biblias, que ya va siendo hora de que tengáis una. Pues bien, vamos a ver por qué os he puesto esto también ahora aquí. El conflicto de los siglos. ¿Sabéis que es un libro de Ellen White de la que hemos hablado mucho aquí? Esa profeta tremenda que describe cosas que se están cumpliendo a la perfección y que describe lo que tiene que venir aún. Y fijaros qué pone en este libro. Es algo sumamente interesante y vamos a encuadrarlo históricamente incluso. Vamos a ver qué pone aquí. A ver si ampliando la imagen lo vemos un poco más. En la plaga que sigue, fijaros, estamos hablando de plagas. Hemos hablado de que cuando los judíos huyen, el pueblo hebreo huye de Egipto, huye, bueno, más que huir, salen porque les dicen que tienen que salir ya, liberados, caen unas plagas que eso producen esa liberación, ¿no? Pero al final de la historia de la humanidad, precisamente van a haber unas plagas también. El libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 16, describe precisamente cómo va a haber, ¿cuántas plagas finales? 7 plagas finales. En Egipto hubo 10. Al fin de toda la historia va a haber 7. No van a ser exactamente las mismas. Pero curiosamente, en esos momentos, y eso ya os lo adelanto ahora, cuando caigan las plagas, no van a ser universales en todas partes, porque la destrucción sería ya total, pero curiosamente, cuando caen, todas las personas de este mundo, todas, sin excepción, han hecho su decisión. O van a guardar el sábado de Dios, o van a aceptar la marca de la bestia. El aceptar el domingo como día de reposo, por obligación o no.
Pues precisamente, cuando todo el mundo ya ha hecho su decisión y ya no se podrá cambiar de bando, ¡ay, es que ahora me va a caer un castañazo, me cambio de bando! No, no. Allí ya todo el mundo ha hecho lo que iba a hacer. Dios ya tiene su veredicto sobre todos. Y Cristo está a punto de volver. Fijaros, ahora estamos en el momento de una cuarta plaga. Nos hace la descripción y fijaros qué aparece en esos precisos momentos. En la plaga que sigue, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor. El texto está equivocado, es Apocalipsis 16, 8 y 9. Los profetas describen como sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo.